los mandamientos más olvidados del Decálogo es el 10º mandamiento, que nos insta a no codiciar los bienes ajenos. Si el mundo está lleno de crímenes y de noticias horrendas que escuchamos a diario, es precisamente por la violación de este mandamiento. Por eso nos dice las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, en el capítulo 12, verso 15, lo siguiente: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Podemos definir la palabra codicia como ese deseo que nos insta a apropiarnos de lo que no es nuestro. Y es precisamente por la codicia que muchos han llegado a cometer hasta crímenes, porque cuando se codicia algo, esto nos trae males mayores, porque puede llevarnos a codiciar otras cosas. Y también, para obtener el objeto de nuestro deseo, podemos cometer graves errores. Mucha gente ha sido condenada a cadena perpetua, han matado a otros por codiciar un bien que no le corresponde. Pero no solamente esto, sino que la codicia figura como uno de los crímenes más atroces en las Sagradas Escrituras, y está a nivel de no matar y no robar también. Es un mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. La codicia o avaricia a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La codicia es extorsión, y la Biblia lo define como idolatría, porque efectivamente sustituimos a Dios por ese objeto o esa persona la cual deseamos. Y es un peligro, porque nuestra sociedad moderna está basada precisamente en la cultura en que no hay nada de malo de codiciar, que podemos desear el carro de alguien, la propiedad de alguien, y que con decírselo al pensamiento podemos obtenerlo a través de la vida que llevamos. Y si no lo podemos obtener de una manera, lo podemos obtener de otra. Casi nadie es condenado por ser avaro o codicioso, debemos de ser honestos hoy en día. Raros algunas excepciones, como el caso ahora del Parlamento Europeo, donde se ha acusado a varios diputados de los países de Europa que forman la Comunidad Económica Europea de haber sido sobornado por otros países. Así que esa gente, en definitiva, ha sido tan avara que no solamente estaba complacida con su sueldo, sino que aceptó sobornos para aprobar leyes a favor de esos países. La codicia no es un fenómeno de la pobreza o de la riqueza, es un fenómeno que le pasa al ser humano, y por eso el conflicto entre los ricos y los pobres, porque también los pobres se convierten en avaros. También los pobres tienen avaricia por codiciar los bienes que no les corresponden a ellos o no les pertenecen. Y el rico entonces, en retaliación, los maltrata por eso, precisamente, por codiciar los bienes que él tiene, sin importar la manera en que lo haya adquirido. En definitiva, la codicia es un mal que destruye el corazón y que debemos de evitar. La Biblia nos habla, y ya veremos a continuación, cómo podremos nosotros evitar entonces la codicia y algunos de los hechos que ocurrieron en un momento en que se condenó la codicia de manera contundente, para evitar que nosotros siguiéramos ese ejemplo y huyéramos del pecado de la codicia. Pero si no estás inscrito a nuestro canal, considera hacerlo y dale like a nuestro video y comenta sobre esto para que forme parte de esta comunidad y crezca con nosotros. Quizás el pecado original consistió precisamente en esto, en codiciar los bienes ajenos, porque Eva, cuando se encontraba alrededor del árbol, codició plenamente el fruto del árbol. Quería obtenerlo para ella, pero lo que se había olvidado era que Dios en ese momento había dicho que no comieran de ese árbol. Y luego, cuando recordó que no podía tomarlo,
Entonces así se lo expresó a la serpiente: de todo árbol podemos comer, de este no, porque Dios ha dicho que no. Muchas veces podemos pensar que no hay nada de malo en codiciar algo, aunque podemos pensar también que no pasará de ese pensamiento, pero sí puede pasar a la acción. Del deseo podemos pasar a la acción, como pasó Eva. Y también la Biblia nos narra que Lucifer, el príncipe de los ángeles allá en el cielo, se llenó de codicia. No se conformó con ser un simple querubín, supuestamente, sino que quiso ser igual a Dios. Y el libro de Isaías, en el capítulo 14, del 12 al 14, nos narra esta triste historia de Lucifer, que quiso ser igual a Dios, porque dijo: subiré a las alturas y seré igual a Dios. O sea, él quiso igualarse a Dios, codició lo que era la esencia de Dios, su poder. Porque el mandamiento "no codiciarás" es el mandamiento que nos habla a la mente de que no debemos de codiciar los bienes ajenos. Es el único mandamiento de la ley moral de Dios que nos dice en nuestras mentes que no debemos de codiciar los bienes ajenos. Y entre eso incluye no debemos de codiciar los coches o los carros de nuestros vecinos, los perros, las esposas o cualquier bien que tenga una persona, porque inmediatamente pasamos a ser avaros o codiciosos cuando deseamos esos bienes que en realidad no nos pertenecen. El apóstol Pablo compara la avaricia con la idolatría, y en Efesios 5:5 nos dice lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Palabras explícitas del apóstol Pablo. Ningún avaro tiene parte o tendrá parte en el reino de Dios. Es por eso que no debemos de albergar ningún pensamiento ni deseo de codicia o de avaricia en nuestros corazones. Pero también el apóstol nos habla en 1 de Timoteo 6 y 7, nos habla de cómo protegernos de este deseo que puede conducirnos a la ruina total. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Yéndonos a la historia antigua, podemos ver cómo la gente pensaba que sí podían llevarse las cosas de este mundo con ellos una vez que morían. Es por eso que algunas culturas, amantes o adoradores de la muerte, practicaban este tipo de ritualidad. El Egipto antiguo lo hacía. Los faraones, cuando morían, creían que iban a vivir en una vida donde iban a necesitar todos sus bienes materiales que tenían aquí en la tierra. Es por eso que se han encontrado tumbas como la de Tutankamón o Tutankamón, donde hay cerca de 5.000 objetos. Y allí se encuentra el barco del faraón, se encuentran los muebles, objetos de deporte y todos esos utensilios que él utilizaba en vida. E inclusive en ocasiones en que el faraón moría, algunas personas cercanas a su corte o en su corte decidían suicidarse para formar parte de la otra vida junto al faraón. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice cómo librarnos de este mal. Leo en Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Uno de los hechos horrendos que narra las Sagradas Escrituras de codicia fue el que encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 7, donde un hombre llamado Acán violó el mandato explícito de Dios, que decía que cuando la ciudad de Jericó fuese conquistada, no se podían tomar los metales o los utensilios dedicados al Señor, porque el pueblo de Israel no puso un dedo para derribar las murallas de Jericó. Fue el Señor que las derribó con su poder. Dios le dijo lo que tenían que hacer para derribar las murallas. La honra y la gloria era para Dios, y así debían de saberlo las naciones vecinas y el mismo pueblo de Israel, que ellos no hicieron nada, sino Dios hizo todo, como una demostración de que Dios protegía a aquel pueblo que obedecía a sus mandamientos. Pero ¿cuál no fue la sorpresa cuando ellos fueron, después de la victoria y de la algarabía,
fueron a conquistar una ciudad pequeña y también mandaron una guarnición de hombres, no todo el ejército, a conquistar aquella ciudad pequeña. ¿Y cuál no fue su sorpresa? Porque los habitantes de la ciudad de Ai retaliaron y mataron 36 soldados del ejército israelí. Así que ellos se asustaron y Josué se postró de rodillas y comenzó a lamentarse. Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Que tú nos has prometido esta tierra y mira ahora, una pequeña ciudad ha lastimado parte de nuestro ejército, matando a varios hombres. Y el Señor le dijo, no es tiempo de lamentarte, levántate de ahí y mira a ver que el problema hay que solucionarlo. Y Josué se paró de allí, inmediatamente Dios le instruyó lo que tenía que hacer. Juntaron a todas las tribus, las seleccionaron por las tribus y encontraron que la tribu de donde venía el problema era de la tribu de Judá. Y parémonos aquí un poquito porque es importante señalar que Acán, que era el hombre en cuestión, que había violado el mandamiento de Dios y tomó del anatema o de lo prohibido, era precisamente de la tribu de Judá. Pero era un hombre que se había llenado de codicia, era codicioso. No era que él practicaba la codicia o la practicó ahí en ese momento. No, era un hombre codicioso ya desde mucho tiempo, codiciaba los bienes ajenos. Y por eso no pudo resistir el pensamiento y lo llevó a la acción. Cuando vio aquel manto babilónico, lo agarró en sus manos, lo tomó para él y no se conformó con tomar el manto babilónico, sino también tomó plata que vio y un lingote de oro y lo escondió en su tienda. Y cuando llegaron a la tribu de Judá, llegaron a la familia de Canri, que era el padre de Acán. Y Josué le dijo, hijo mío, confiesa tu pecado. Pero Dios le dio la oportunidad a Acán y el mismo Josué de que confesara su pecado antes. Él no lo hizo cuando vio que todo el mundo salió a buscar. Sin embargo, él no salió cuando eligieron la tribu de Judá y dijo, yo soy el que ha cometido el grave pecado, perdónenme. O hagan de ustedes lo que quieran conmigo. Y hubiese estado a tiempo de haberse salvado él y a su familia. Su familia también murió. ¿Qué culpa tenía la familia en realidad? Bueno, ellos fueron culpables porque ocultaron el asunto a Josué y no dijeron nada, sabiendo que él había ocultado el tesoro ahí en su casa. Fueron dignos de muerte y fueron ejecutados por aquel grave pecado. ¿Qué experiencia podemos nosotros tomar de esta historia? Que la codicia es una verdadera desgracia. Y hoy en día vemos que la codicia está causando mucho daño en el mundo y es un mandamiento que se viola de manera libérrima, porque a casi nadie se condena por ser codicioso o avaro. Y no solamente los ricos son avaros, también los pobres. Hay muchos pobres que son avaros porque anhelan o quieren los bienes de los ricos. Y en muchas ocasiones matan hasta por un celular, porque desean los bienes que no pueden comprar de alguien que tiene un celular. O si ven algo valioso cuando van en los trenes o en los carros o en cualquier lugar. No solo tienen la avaricia en su pensamiento, sino que la ejecutan y llegan a quitarle la vida a otra persona por la avaricia. Está el caso, por ejemplo, ahora en estos días del Parlamento Europeo, que fue sobornado por otros países para que aprobaran leyes a favor de ellos. Miren hasta dónde llega la avaricia, que personas que están bien económicamente se olvidan que ellos no tienen necesidades, porque aparte de que tienen dinero serán pensionados y no necesitarán recibir dinero de nadie. Sin embargo, habían un montón de maletines llenos de dinero en el Senado Europeo, en el Parlamento Europeo, y mucha gente cayó en esa trampa. ¿Por qué? Porque los corazones de los hombres hoy en día se han llenado de avaricia a todos los niveles. Pensemos entonces que el corazón de Acán se llenó de maldad. Y cuando Josué le dijo, esto realmente es risible, cuando Josué le dijo, confiesa tu pecado, dice él, no, yo vi un manto babilónico muy bueno. O sea, justificando el hecho, diciendo que el manto era tan bueno que no era posible destruir aquello, porque era muy bueno. Y después del manto babilónico vino la plata y después el oro. Y así también pasa hoy en día. Pensemos cómo podemos parar esto. Cuando viene la codicia a nuestras mentes, debemos de pedirle al Señor que nos libere de aquel mal pensamiento, porque Él nos puede librar
de toda tentación. Otras de las historias que nos hablan del peligro de la avaricia es la de Judas. Judas fue uno de los apóstoles principales del ministerio de Cristo. Judas pudo haber sido grande. Si él hubiese muerto días antes de Cristo ir la última vez a Jerusalén, Judas hubiese aparecido como uno de los grandes del Evangelio. Pero aquel hombre, desgraciadamente, había practicado la codicia o era parte de su modus vivendi, porque los actos que cometió de codicia no fueron producto de un momento, sino de su estilo de vida. Y por eso vemos que él era que llevaba la bolsa, el maletín donde se llevaba el dinero para ayudar a los pobres. Y él mismo sacaba dinero de allí y se servía con ese dinero. Por eso cuando María Magdalena ungió al Señor con aquel frasco de perfume carísimo, él dijo que aquel perfume fue un verdadero desperdicio porque debió de dárselo a los pobres. Ese perfume venderlo y darle el dinero a los pobres, pero no dijo aquello porque realmente él quería ayudar a los pobres, sino porque era ladrón. Y desde aquel momento en que Jesús dijo, déjenla a ella tranquila porque ella ha ungido mi cuerpo, fue el acto más hermoso de parte de María Magdalena y que recibió el Señor Jesús antes de morir, que ella ungió el cuerpo del Señor con aquel aceite. Desde aquel momento Judas decidió matar o vender a Cristo porque él ya vio que aquel hombre no iba a ser rey, porque le daba más importancia a lo espiritual que a lo material, porque en el corazón de Cristo no había codicia ni maldad, ni había pecado. Pero como Judas, al igual que los otros discípulos, pensaban que Cristo iba a proclamarse rey de los judíos y a vencer a los romanos para ellos estar en las posesiones de poder, Judas lo vendió por 30 monedas de plata, 30 miserables monedas de plata. Pero aquello era dinero para él, porque para el codicioso todos los bienes que puede codiciar son importantes. Y Judas perdió la vida eterna por la codicia, por la avaricia. Era un verdadero avaro, pero ya en términos mayores. Encontramos también el caso de Ananías y Zafira cuando la naciente iglesia apostólica comenzó a crecer. Aquella era una pareja de esposos, Ananías y Zafira, y ellos decidieron vender un inmueble para donar el dinero a la causa evangélica. Ellos, al vender el inmueble, parece que le ofrecieron mucho o le dieron mucho más dinero del que ellos esperaban, y entonces se llenaron de codicia. Y cuando fueron a llevar el dinero allí donde estaban los apóstoles, el apóstol Pedro le dijo que por qué habían mentido al Espíritu Santo. Y murió allí Ananías inmediatamente, y después su esposa Zafira también murió por haber defraudado al Señor. Ananías y Zafira pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Esta casa la vamos a vender, pero es para nuestro uso particular. Y dar alguna ofrenda si hubiesen querido para el Señor. Pero no lo hicieron así, sino que dijeron, este inmueble es del Señor. No debemos de prometer cosas a Dios que no debemos de cumplir. Hay que tener mucho cuidado con eso porque puede ser muy peligroso. Recuerden que Dios en estas lecciones, administrando para el Señor hasta que Él venga, no nos está exigiendo que nosotros tenemos que dar una determinada cantidad de dinero, porque el Señor no quiere eso, sino quiere que nosotros de motus propio ofrendamos y demos la parte que a Dios le corresponde, porque en definitiva todo es de Él. Y Él nos promete que nos prosperará cuando obedecemos a su palabra. Todas estas lecciones de capital importancia para nuestras vidas, para evitar la codicia. Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los bienes materiales nos pueden servir hoy, pero mañana pueden desaparecer. No hay nada seguro, la bolsa de valores se puede derrumbar, ya lo hemos dicho. Todas las cosas pueden pasar de un momento a otro, como dice la Escritura, que para el fin de este tiempo ocurrirán eventos y hechos que nos dejarán con la boca abierta. El dinero en banco ni nada de esos bienes materiales nos salvarán, porque todo es temporal. Hemos venido desnudo a este mundo y desnudo también nos iremos. Lo único que nos llevamos es la garantía de que si somos fieles, cuando el Señor venga nos levantará de la tumba para estar en gloria con Él.
La codicia es un problema del corazón, y al igual que el orgullo y el egoísmo, a menudo pasa desapercibida. Por eso puede ser tan mortal y engañosa. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios. La mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. Pero estos son actos externos, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlas. Pero, ¿cómo hacer para superar los pensamientos equivocados? Es un poco difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso dice la palabra, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámelo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. ¿Quién tendrá de él misericordia? Y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. ¿Qué consecuencias está causando la avaricia en tu vida? Pensemos en esto. ¿Qué consecuencias está causando desear los bienes ajenos en mi vida? Nadie puede decir que en un momento dado de su vida no ha sido presa de la avaricia. Todos hemos cometido este pecado, pero es tiempo de ir a Dios y confesarlo y apartarnos de él, porque puede llevarnos a la perdición. Dios no quiere que en nuestros corazones hayan pensamientos de avaricia, ni mucho menos de maldad. Notemos algo muy importante. Entre los millones que era el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, la única persona que se quedó con los bienes de Dios fue Acán. Después el resto llevó el oro y la plata que el Señor había dicho que se llevara para su dedicación. Y así hoy en día hay mucha gente que se está quedando con el oro y la plata que le pertenecen a los demás. También hay muchos que de manera equivocada también se quedan con los bienes de Dios. Pero es tiempo de devolverle al Señor la parte que le corresponde. Es tiempo de apartarnos de la codicia, de la avaricia. Y esto se aplica a todos los seres humanos, porque es un mandamiento que no es para un pueblo en particular, el mandamiento es para toda la humanidad. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. Apartémonos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, considera hacerlo para que forme parte de esta comunidad. Déjenme saber qué piensan ustedes ahí en los comentarios sobre la avaricia. Si debemos de ser avaros para poder triunfar. ¿A dónde nos puede llevar la avaricia? Quiero ver sus comentarios, quiero ver sus peticiones para seguir orando por ustedes. Y mi oración es que Dios les bendiga de manera abundante.